Ejemplos de un legalismo o legalista. 1. Tendencia a valorar la ley con minuciosidad, y a olvidar que en toda ley hay un cuerpo de normas, y un espíritu que viene definido por su finalidad, y el análisis de las circunstancias. Ejemplo 2. Legalista. Uso excesivo e inapropiado de una ley. Persona que se ocupa por aplicar de una manera explícita y literal las leyes, ya sean humanas o religiosas, anteponiéndose a todo. En la religión, un legalista posee la creencia que al tener identificadas todas las leyes de Dios y obedecerlas como sus mandatos, pueden resolver todo en la vida, ya que la Biblia para estas personas es una recopilación de las reglas, que consultan y encuentran las adecuadas para cada proceso y circunstancias que se les presenta en la vida diaria, como un directorio legal de consultas, sobre todo en lo que se refiere a temas y problemas morales, ya que identifican a la legalidad como la moralidad y todo lo malo es lo prohibido, lo bueno lo juzgan según los mandatos bíblicos. Unas de las consideraciones de ser una persona legalista, es la tendencia que se tienden a olvidar que lo correcto no solo consiste en ser obediente a ciegas de las leyes y ser extremistas si las acciones van acompañadas de una doble intención, como el que da ayuda y desea que sea reconocido de una manera pública como un ser muy generoso. El legalista se siente seguro de su condición, que puede llegar a excluir a los demás, dando su propia interpretación de las leyes, tomando partes específicas de la misma para su propio beneficio, dándole el significado que ellos desean que tenga, creyendo que dejar de hacer o evitar cosas no es una garantía de salvación o de no cometer errores en la vida. Se puede mencionar 3 clases de legalista: el que usa la ley para conseguir una salvación, la otra que trata de mantenerla porque ya la tiene, y el que lo utiliza para despreciar a los demás por su condición de salvo. Se conoce a través de la historia una guerra civil llamada la Revolución Legalista, que ocurrió en Venezuela el 6 de marzo del año 1892, a cargo de la tropa rebelde el legalista Joaquín Crespo, alzándose contra el gobierno continuista del presidente Raimundo Andueza Palacios, que quería extender su gobierno por 2 años más. Legalista. Ejemplo 3. El legalismo, en la teología cristiana, es un por lo general término del peyorativo que se refiere a un énfasis excesivo en la disciplina de la conducta o ideas legales, por lo general implicando una acusación de rigor desacertado, orgullo, superficialidad, el abandono de la piedad e ignorancia de la gracia de Dios, o enfatizando la carta de la ley a cargo del Espíritu. El legalismo se alega contra cualquier visión que la obediencia a la ley, no fe en la gracia de Dios, es el principio preeminente de la amortización. En el punto de vista bíblico, que la amortización no es ganada por trabajos, pero que se requiere que la fe obediente entre y permanezca en el estado redimido, ver Covenantal Nomism. Legalista. Ejemplo 4. ¿Alguna vez, como cristiano, has sido acusado de legalista? Esta palabra a menudo es usada incorrectamente en la subcultura cristiana. Por ejemplo, algunas personas podrían llamar legalista a Juan porque lo ven como alguien con una mentalidad cerrada. Pero el término legalismo no está relacionado con mentalidades cerradas. En realidad, el legalismo se manifiesta de muchas maneras sutiles. Básicamente, el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en obediencia a reglas y regulaciones, y ven el cristianismo como una serie de haz esto y no hagas aquello, es decir, una serie de principios morales fríos y mortales. Esa es una forma de legalismo, donde uno meramente se preocupa por mantener la ley de Dios como si fuera ese el único fin. Ahora, Dios ciertamente se preocupa por nuestra obediencia a sus mandamientos. Sin embargo, hay más cosas que no debemos olvidar. Dios dio las leyes, como los 10 mandamientos, en el contexto de un pacto. Primero, Dios fue bondadoso. Él redimió a su pueblo sacándolo de la esclavitud en Egipto, y entró a una relación de amor y dependencia con Israel. Solo después de que se estableciera esa relación basada en su gracia, Dios comenzó a definir leyes específicas que le complacieran. Tuve un profesor en mi programa de maestría quien dijo: la esencia de la teología cristiana es la gracia, y la esencia de la ética cristiana es la gratitud. El legalismo toma la ley y la aísla de Dios, quien dio la ley. El legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedece reglas que carecen de cualquier relación personal. No hay amor, gozo, vida, o pasión.
Es una rutina, un tipo de mecanismo para mantener la ley al que llamamos externalismo. El legalismo se enfoca en obedecer simples reglas, destruyendo el contexto en el que Dios dio su ley, su amor y redención. Para entender el segundo tipo de legalismo, tenemos que recordar que el Nuevo Testamento hace distinción entre la letra de la ley, su forma externa, y el espíritu de la ley. El segundo tipo de legalismo hace una separación entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Obedece la letra pero violenta el espíritu. Existe una sutil distinción entre este tipo de legalismo y el mencionado previamente. ¿Cómo puede uno obedecer la letra de la ley y violentar el espíritu de ella? Supongamos que un hombre conduce su auto a la velocidad mínima requerida, sin importar las condiciones bajo las que maneja. Si está en una carretera principal y la velocidad mínima es 60 km por hora, conduce a esa velocidad, ni un kilómetro menos. Lo hace inclusive durante lluvias torrenciales, cuando conducir a esa velocidad mínima en realidad pone en peligro a otras personas, ya que ellas tienen el buen sentido de reducir la velocidad a unos 30 km por hora, para así no patinar en el asfalto mojado. El hombre que insiste en ir a 60 km por hora en esas condiciones, conduce su carro así para complacerse a sí mismo. Aunque parece que observa y obedece minuciosamente sus deberes cívicos, su obediencia es solo externa, a él no le importa de lo que en sí trata ley. El segundo tipo de legalismo obedece externamente, mientras que su corazón está alejado de cualquier deseo de honrar a Dios, la intención de su ley, o a Cristo. El segundo tipo de legalismo es ilustrado por los fariseos, quienes confrontaron a Jesús por sanar a alguien en el día de reposo, Mt. 12, 9, 14. Su preocupación se concentraba en lo escrito en la ley, evadiendo cualquier cosa que pudiera parecerles trabajo. Estos maestros olvidaron el espíritu de la ley, el cual estaba dirigido en contra de trabajos ordinarios que no eran necesarios para mantener la vida, y no en contra de sanar enfermos. El tercer tipo de legalismo agrega nuestras propias reglas a la ley de Dios y las trata como divinas. Este es el tipo de legalismo más común y fatal. Jesús reprendió a los fariseos en este mismo punto, diciendo: ustedes enseñan tradiciones humanas como si fueran la palabra de Dios. No tenemos derecho a crear restricciones en lo que Él no ha restringido. Cada iglesia tiene el derecho a crear sus propias políticas en ciertas áreas. Por ejemplo, la Biblia no dice nada de las bebidas gaseosas en el compañerismo de la iglesia, pero cada iglesia tiene derecho a regular ese tipo de cosas. Pero cuando utilizamos políticas humanas para de alguna manera atar las conciencias y hacer que esas políticas determinen la salvación de alguien, nos aventuramos peligrosamente a entrar en el territorio que solo le pertenece a Dios. Muchas personas creen que la esencia del cristianismo es seguir al pie de la letra las reglas correctas, incluso reglas extrabíblicas. Por ejemplo, la Biblia no dice que no podemos jugar cartas o beber una copa de vino al cenar. No podemos hacer de estos asuntos la prueba externa de un cristianismo auténtico. Esa sería una fatal violación del Evangelio porque eso sustituiría los frutos reales del Espíritu por costumbres humanas. Nos acercamos peligrosamente a blasfemar al malinterpretar a Cristo en esta forma. Donde Dios ha dado libertad, no debemos esclavizar a las personas con reglas hechas por humanos. Tenemos que prestar atención y cuidado, y luchar contra este tipo de legalismo. El Evangelio llama a los seres humanos al arrepentimiento, santidad, y devoción. Por esto, el mundo ve el Evangelio como algo ofensivo. Pero ay de nosotros si añadimos innecesariamente a lo que es ofensivo, distorsionando la verdadera naturaleza de la cristiandad al combinarla con legalismo. Ya que el cristianismo tiene que ver con moralidad, rectitud, y ética, podemos fácilmente hacer un movimiento sutil a partir de una preocupación apasionada por una moralidad piadosa, y caer en un tipo legalismo. Legalista pseudo-cristiano. Definición 5. La palabra legalismo no se encuentra en la Biblia. Es un término que usan los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y reglamentos, para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a esas reglas y reglamentos. Doctrinalmente, es una posición esencialmente opuesta a la gracia.
Aquellos que sostienen una postura legalista, pueden fallar aún en ver el propósito real de la ley, especialmente el propósito de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, el cual debe ser nuestro ayo tutor para traernos a Cristo. Gálatas 3:24. Aún los creyentes verdaderos pueden ser legalistas. En vez de eso, somos enseñados a ser misericordiosos unos con otros. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Romanos 14:1. Tristemente, existen aquellos que se sienten tan seguros acerca de doctrinas no importantes, que te excluirán de su círculo, antes de permitirte que expreses otra opinión. Eso, también, es legalismo. Muchos creyentes legalistas de hoy cometen el error de demandar solidaridad incondicional a sus propias interpretaciones bíblicas, y aún a sus propias tradiciones. Por ejemplo, hay aquellos que sienten que, para ser espirituales, uno simplemente debe evitar el tabaco, las bebidas alcohólicas, los bailes y el cine, etc. La verdad es que el evitar esas cosas no es ninguna garantía de espiritualidad. El apóstol Pablo nos advierte del legalismo en Colosenses 2:20-23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los legalistas pueden parecer justos y espirituales, pero el legalismo en última instancia no logra los propósitos de Dios porque es una actuación externa en vez de un cambio hacia adentro. Para evitar caer en la trampa del legalismo, podemos comenzar por asirnos firmemente a las palabras del apóstol Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:7, y recordar el ser misericordiosos, especialmente hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Tú, ¿quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Romanos 14:4. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Aquí es necesaria una palabra de precaución. Mientras que necesitamos ser misericordiosos unos con otros y tolerantes sobre desacuerdos y asuntos disputables, no podemos aceptar la herejía. Somos exhortados a contender por la fe que una vez nos fue confiada a los santos. Judas 1:3. Si recordamos estos lineamientos y los aplicamos en amor y misericordia, no caeremos ni en el legalismo ni en la herejía. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Otra peyorativa o definido similar legalista 6. ¿En qué consiste el legalismo? Publicado el 10 de febrero, 2011 por United Church of God. Obedecer correctamente las leyes de Dios no es legalismo. Ser legalista en el sentido religioso es aplicar las leyes de Dios de una manera que Él nunca pretendió. Aman holding a bible.venuite/unsplash Jesus Christ and the remainder of the Bible make one thing perfectly clear. Proper obedience to the law of God is not legalism. En este capítulo se hacen referencias al enfoque legalista de las autoridades religiosas, quienes acusaron a Jesús de violar el mandamiento del sábado. ¿Qué significa el término legalismo? La definición del diccionario nos dice que es un respeto exagerado por la letra de las leyes. Diccionario de uso del español. Una interpretación muy popular, sobre todo en los círculos religiosos, nos dice que legalismo es cualquier forma de obediencia a la ley de Dios y que por lo tanto debe ser evitada. Esta palabra es usada en forma peyorativa, especialmente contra ciertas prácticas. Obedecer correctamente las leyes de Dios no es legalismo. Ser legalista en el sentido religioso es aplicar las leyes de Dios de una manera que Él nunca pretendió. Los fariseos socavaban la ley y los fariseos, una rama excesivamente estricta del judaísmo cuyas interpretaciones predominaban en el pensamiento popular en el tiempo de Jesús, fueron legalistas.
Añadieron muchísimas reglas de su invención a los preceptos de Dios, lo que hacía que estos fueran tergiversados e interpretados incorrectamente. Sus interpretaciones añadidas a la ley de Dios eran tan desvirtuadas que invalidaban la ley y la hacían totalmente ineficaz. Mateo 15, 6. Al cumplir con las ordenanzas de los fariseos, las personas ya no estaban siguiendo la ley de Dios. Juan 7, 19. El enfoque errado que tenían de la ley de Dios llevó a muchos a rechazar a Jesucristo como el Mesías prometido, aunque la misma ley dio testimonio de él. Juan 5, 39, 40. Lucas 24, 44. Esta fue la razón por la que Jesús condenó tan duramente la falta de entendimiento y la hipocresía de los dirigentes religiosos de su época. Les advirtió que debían volver a la enseñanza correcta y a la práctica de la ley de Dios según el propósito y la intención originales. También les mostró que Él era el Mesías prometido. La tergiversación de la ley. El apóstol Pablo también condenó en sus escritos a todos aquellos que tergiversaban el uso correcto de la ley de Dios. Esto es muy evidente en la epístola a los Gálatas. Lo que Pablo estaba tratando no era el hecho de guardar la ley de Dios correctamente, algo que él siempre defendió como necesario. Romanos 3, 31. Romanos 7, 12, Romanos 7, 14, Romanos 7, 22, Romanos 7, 25, sino el alegato de que la justificación, el perdón y la restauración del pecador al estado de justicia, podía lograrse por medio de la circuncisión y la obediencia estricta a la ley. Algunos falsos maestros, Gálatas 2, 4, Gálatas 5, 10, Gálatas 5, 12. Gálatas 6, 12, 13, descaminaron a las congregaciones de Galacia insistiendo erróneamente en que la circuncisión y la obediencia a la ley eran elementos suficientes para alcanzar la justificación y la salvación, sin tener en cuenta la fe en Jesucristo. El apóstol condenó esta falsa enseñanza, haciendo notar que la obediencia a la ley nunca había hecho posible tener la vida eterna. Gálatas 3, 21. Dejó claro que la justificación, ser hecho justo a los ojos de Dios y tener acceso con esto a la vida eterna, es posible solamente por medio de Jesucristo. Gálatas 2, 16. Gálatas 3, 1, 3, Gálatas 3, 10, 11, Gálatas 3, 22. Gálatas 5, 1, 4. Pablo explicó claramente que para el perdón de los pecados se necesitaba un sacrificio, y que aún la obediencia más estricta a la ley no puede eliminar la necesidad de este sacrificio. Sin embargo, la ley de Dios se erige como un parámetro de justicia por medio del cual toda la humanidad va a ser juzgada. Santiago 2, 8, Santiago 2, 12. La fe no anula ni abole la ley. Romanos 3, 31, como algunos suponen erróneamente. El apóstol Pablo dijo que la fe es la que establece la correcta aplicación de la ley. La conclusión expresada por Salomón de que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, Eclesiastés 12, 13, hace manifiesto que el propósito de la ley de Dios perdura para toda la humanidad. El apóstol Juan lo confirmó cuando dijo: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. 1 Juan 5, 3. Cuando la mujer sorprendida en adulterio fue llevada delante de Jesús, él le dijo: no peques más. Juan 8, 11. En otras palabras, aférrate a la ley de Dios. Cuando el joven rico le preguntó qué debía hacer para tener la vida eterna, la respuesta fue: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, 17. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la ley? Que sustituir los preceptos de Dios por leyes inventadas por el hombre, como lo hicieron los fariseos, es un grave error. Creer que guardar cualquier ley lo hace a uno recto a los ojos de Dios, en lugar de reconocer la necesidad de tener fe en Jesucristo, es legalismo. Si nos concentramos exclusivamente en obedecer la ley sin tener la motivación de complacer a Dios, amándolo a Él y amando al prójimo, desvirtuamos el propósito de la ley. Mateo 22, 36, 40. Romanos 13, 10, y somos legalistas. Si creemos que por guardar cualquier ley podemos hacernos acreedores de la salvación, somos culpables de legalismo. Obedecer estrictamente la letra exacta de la ley, mientras buscamos como dar de lado el propósito y el espíritu de la misma, es legalismo.
La obediencia correcta no es legalismo. Jesús y la Biblia nos dejan una cosa perfectamente clara. La obediencia correcta a la ley de Dios no es legalismo. Después de su conversión, el cristiano recibe mucho mayor entendimiento del propósito y el espíritu de la ley de Dios. Entiende la importancia de tener fe en el sacrificio de Jesús y recibe un mayor conocimiento de por qué es necesaria la obediencia, pero es decisión de la persona si obedece o no. Esto no es legalismo. Obedecer con una actitud correcta los mandamientos dados por Dios, incluido el mandamiento de guardar el sábado, para santificarlo, no es legalismo. No permitamos que nadie nos engañe con tal razonamiento, el cual contradice claramente la exhortación que Jesús nos hace en Mateo 5, 19. 7. Legalismo. Definición de legalismo. El legalismo existe cuando las personas intentan asegurar la justicia a la vista de Dios con buenas obras. Los legalistas creen que pueden ganar o merecer la aprobación de Dios cumpliendo con los requisitos de la ley, dijo Thomas R. Schreiner. Al igual que el término Trinidad, la palabra legalismo no se utiliza en la Biblia, sino que describe los principios claramente esbozados en la Biblia. En el corazón del debate sobre el legalismo y la gracia está entender cómo somos salvos y cómo podemos tener la seguridad de nuestra esperanza celestial. Un legalista cree que sus buenas obras y obediencia a Dios afectan su salvación. Martín Lutero desencadenó la Reforma Protestante en 1517, cuando sostuvo que los cristianos son salvos solo por la fe y la fe. Esto iba en contra de la comprensión católica de la salvación, que reclama la salvación viene por medio de la fe y nuestra obediencia, o nuestras buenas obras. ¿Cómo nos salvamos? Es la fe, sin buenas obras y antes de buenas obras, la que nos lleva al cielo. Venimos a Dios solo a través de la fe. Martín Luther in Talone. A Daily Devotional. Ejemplos de legalismo en la Biblia. En Lucas 18, 9, 14, Jesús cuenta una historia sobre un fariseo y un recaudador de impuestos orando en un templo que ilustra tanto las faltas de un legalista como la actitud correcta de fe. El fariseo agradece audazmente a Dios que no es como otras personas, ladrones, malhechores, adúlteros, o incluso como este recaudador de impuestos, y llama la atención sobre su ayuno y diezmos. En marcado contraste, el recaudador de impuestos está a distancia, ni siquiera capaz de levantar la cabeza al cielo, golpearle el pecho y llorar: Dios, ten piedad de mí, pecador. Jesús le dice a la multitud que el recaudador de impuestos, que suplicó misericordia por sus pecados, en lugar del fariseo que estaba orgulloso de sus logros espirituales, fue aquel que se fue a casa justificado ante Dios. Jesús contó esta historia a aquellos que estaban seguros de su propia justicia y despreciaban a todos los demás. Legalismo en la iglesia. Jesús daría la misma advertencia a los cristianos ahora, recordándonos que la salvación no se encuentra en nuestras acciones, buenas obras y obras, sino que se encuentra más bien en el perdón y la gracia de Dios. Romanos 3, 23, 25 nos dice que mientras que todos han pecado y no han sido escasos de la gloria de Dios, todos son justificados libremente por su gracia a través de la redención que vino por Cristo. ¿Cómo estamos justificados? Dios presentó a Cristo como sacrificio de expiación, mediante el derramamiento de su sangre, para ser recibido por la fe. Romanos 3, 25. Salvación solo por fe. Nuestra salvación comienza y termina con la fe en el sacrificio expiatorio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Efesios 2, 8, 9 dice: porque es por gracia que habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros mismos, es el don de Dios, no por obras, para que nadie pueda presumir. Esta es una buena noticia para todos. Gálatas 3, 10, 11 nos recuerda: porque todos los que confían en las obras de la ley están bajo una maldición, como está escrito: maldito es todo el que no continúa haciendo todo lo escrito en el libro de la ley. Es evidente que nadie que se base en la ley está justificado ante Dios, porque los justos vivirán por fe. ¿Cómo es el legalismo? Para ilustrar aún más cómo puede ser el legalismo, R.C. Sproul describe 3 formas de legalismo. Centrarse más en las leyes de Dios que en la relación con Dios. El legalismo se forma cuando uno se ocupa simplemente de mantener la ley de Dios como un fin en sí mismo. Sproul señala que el legalismo se divorcia de la obediencia del amor y la redención de Dios.
El legalista se centra únicamente en obedecer las reglas desnudas, destruyendo el contexto más amplio del amor y la redención de Dios en el que dio su ley en primer lugar. Mantener las leyes externas sin un corazón verdaderamente sometido. Muy ligado al primero, Sproul dice que el legalismo obedece a los externos, mientras el corazón está muy alejado de cualquier deseo de honrar a Dios, la intención de su ley o de su Cristo. El legalismo se divorcia de la obediencia de nuestra relación con Dios. Agregar reglas humanas a las leyes divinas y tratarlas como divinas. Lo que Sproul llama la forma más común y mortal de legalismo, es cuando añadimos nuestras propias reglas a la ley de Dios y las trata como divinas. Jesús reprendió a los fariseos en este mismo punto diciendo: enseñas las tradiciones humanas como si fueran la palabra de Dios. No tenemos derecho a acumular restricciones a las personas en las que no tiene restricciones declaradas. Obediencia a Dios, sin legalismo. A veces el término legalista se aplica a los cristianos que honestamente tratan de obedecer los mandamientos de Dios. Significa la gracia que no debemos preocuparnos por nuestras acciones. Efesios, directamente después de decir que somos salvos, no por obras, para que nadie pueda presumir, continúa recordándonos: somos obra de Dios, creada en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que hiciéramos. Efesios 2:10. Nuestras buenas obras nunca nos salvarán, pero la Escritura nos dice que Dios preparó buenas obras para que su pueblo las llevara a cabo. Obedecer a Dios en el amor. Millard J. Erickson va tan lejos a decir en Teología Cristiana que ignorar los mandamientos revelados de Dios en nombre de no ser legalista, es un abuso de la libertad cristiana. Nos recuerda a Juan 14:15, donde Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos, y Juan 15:14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo ordeno. Continúa. Por lo tanto, debemos procurar guiar nuestra vida por estos preceptos. Tal comportamiento no es legalismo. El legalismo es un seguimiento servil de la ley en la creencia de que uno gana mérito. La gracia se nos da libremente cuando tenemos fe en el sacrificio redentor de Cristo en nuestro nombre, y a medida que crecemos en nuestro amor por Cristo, le obedecemos. Obedecemos a Dios no para ganar nuestra salvación, sino debido a nuestra fe relacional en Cristo y nuestro amor por Él. La obediencia es como deben vivir los cristianos, no como se salvan. Como Lutero explica en Fight Alone, a Daily Devotional, concedemos que también debemos enseñar acerca de las buenas obras y el amor. Pero solo enseñamos esto en el momento y lugar adecuados, cuando la pregunta trata de cómo debemos vivir, no de cómo estamos justificados. Pero en contra de un punto de vista legalista de la salvación, Lutero argumenta: la pregunta aquí es la siguiente: ¿cómo llegamos a ser justificados y recibimos la vida eterna? Respondemos con Pablo que somos declarados justos solo por medio de la fe en Cristo, no por nuestros propios esfuerzos.